Bien, iniciamos la vista de la causa que lleva el rol 941-2017, la causa de la reforma procesal penal, y para los efectos del conocimiento de esta se le ofrecen 10 minutos para hacer su intervención al señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Ilustrísima Corte, procedo a alegar en estos autos, dando cuenta de los fundamentos que estimo tiene el recurso de apelación que impugna en parte la sentencia que recayó en el procedimiento abreviado seguido en contra de mi representado, don Juan Díaz Sepúlveda. Efectivamente, sus señorías ilustrísimas, mi representado, entre otras de las penas que le fueran impuestas, le fue impuesta una multa, dos multas, una de las cuales esta parte apela, y por eso estoy aquí alegando, que fue pedida por 116 millones de pesos, que fue concedida así por el señor magistrado del Tribunal de Garantía respectivo, en su traducida naturalmente a su equivalente en unidades tributarias mensuales. En su oportunidad, su señoría, esta parte solicitó al tribunal que en uso de las facultades que otorga la judicatura del artículo 70 del Código Penal, se rebajara dicha multa atendida varias consideraciones que fueron desechadas por su señoría por estimar que no había fundamentos claros para poder acoger esta solicitud. De esa resolución, su señoría, esta parte discrepa, toda vez que sí creemos que existen antecedentes claros que puedan fundamentar esta solicitud de rebaja de estos 116 millones a los 30 millones que en definitiva estamos solicitando sea condenado. En primer lugar, sus señorías, mi representado accedió en una conversación, en una negociación con el Ministerio Público a un procedimiento abreviado, lo que nadie más, ninguno de los demás imputados ha logrado en esta causa de gran connotación nacional, como todos sabemos. Y eso fue no solamente debido a la colaboración que se le reconoció allí en estrado en virtud del artículo 407 del Código Procesal Penal, sino de una colaboración permanente de mi representado durante toda la etapa de investigación que hizo que el Ministerio Público estuviera llano a concordar con esta defensa, esta salida, ¿cierto?, de un procedimiento abreviado en donde se establecieron, hubo una rebaja en la penalidad perseguida por el persecutor. Dentro de esta negociación, su señoría, evidentemente el Ministerio Público me había anunciado la posibilidad, el hecho de que iba a pedirse 116 millones, que es, ¿cierto?, lo que el Ministerio Público estimaba como la multa que correspondía de acuerdo a la ley. Y yo le había señalado que de acuerdo a la capacidad económica de mi representado, aquello era excesivo, no porque fuera teóricamente excesivo, su señoría, sino porque en la práctica mi representado no tiene capacidad para pagar aquella multa. Y lo concordado fue que el Ministerio Público no se iba a oponer a la solicitud que yo hiciera en audiencia. Lo que ocurrió, su señoría, porque ni el Ministerio Público ni ninguno de los querellantes de estos autos se opusieron a la solicitud formulada por esta parte. Prueba de ello, además, es hoy que ninguno de los intervinientes persecutores en esta causa ha concurrido a estrados a alegar cuestión alguna, porque entiendo que no sienten agravio por la resolución, ni tampoco tienen compromiso respecto o algo que, entre comillas, perder, ¿cierto?, en el caso de que vuestras señorías acogieran la apelación iniciada por este defensor. Eso en primer lugar, su señoría. Además, su señoría, mi representado cumple los requisitos, a nuestro entender, del artículo 70, toda vez que concurre a su respecto dos atenuantes
la de irreprochable conducta y la de colaboración sustancial, y ninguna agravante, cuestión que está expresamente señalada en la norma citada, que posibilita al juez de garantía, en este caso, a imponer una multa o a rebajar la multa de la multa legal, toda vez que se producen circunstancias muy graves o calificadas, dice él. Y creemos, su señoría, que en este caso las circunstancias que hacen necesario modificar la cuantía de la multa es precisamente la cuantía legal, los 116 millones de pesos, que para el caso de que fueran que mi representado tuviera que pagarlo, sería realmente ruinoso y no tiene posibilidad de hacerlo. Mi representado y el informe social que esta parte acompañó, su señoría, podría pagar los 2,5 millones que representan esta multa, y además pagar la otra multa, también dividida en cuotas, que es aproximadamente de 5,5 millones, lo que asciende cerca de 3 millones de pesos mensuales si consideramos que se le dividiera en 12 cuotas. Eso tiene la posibilidad de pagarlo, pero no tiene posibilidad de pagar una cuota de más de 10 millones mensuales de multa. Ninguna posibilidad. Y la norma del artículo 70, su señoría, considera como una de las razones que los tribunales deben tomar en cuenta, principalmente al momento de determinar la cuantía de la multa, en específico, en concreto, es la capacidad económica del imputado. Y en este caso, si bien, porque en esta defensa ni mi representado tenía ningún afán de disimular o falsear el informe económico-social, si bien dice el asistente social que mi representado tiene una situación económica holgada, no quiere decir eso que sea un hombre de fortuna, ni mucho menos. Pagar, su señoría, 3 millones de pesos al mes, que es lo que propone, más o menos saldría lo que propone esta parte, lo que solicita esta parte, es bastante considerando el promedio que ganan los chilenos al mes. Su señoría, excede de mantenerse la resolución impugnada, su señoría, los 10 millones son 10 y tantos millones que tendría que pagar, son más de 40 veces la remuneración mínima mensual. Es decir, y no se encuentra acreditado ni justificado de ninguna manera que mi representado tenga ingresos de tal entidad. Por otro lado, su señoría, el informe señala, y esta defensa sí lo planteó en estrados en el Tribunal de Garantía, que mi representado, quien ha ejercido durante muchos años la función y el oficio de gestor inmobiliario, desarrollando proyectos inmobiliarios, producto de esta causa, su señoría, se ha visto seriamente disminuido económicamente. Toda vez que precisamente él, junto a otras personas, pero en particular él, y en lo que compete al alegato de hoy día, él se ha visto expuesto públicamente como una persona que involucrada en delitos cuya esencia ética, por así decirla, es extremadamente cuestionable, y por lo tanto ha perdido muchos clientes, mucha credibilidad, y han disminuido sus ingresos notablemente. Además de eso, sucedería, él estuvo privado de libertad durante casi 7 meses durante el año 2016, lo que evidentemente significó un gran traspié económico y en su carrera profesional, que le hizo perder clientes, que al final, cuando él recupera la libertad, o sea, se le disminuye la entidad de las cautelares, vuelve a ejercer su profesión, pero evidentemente con mucho menos prestigio, mucho menos acceso a poder tener honorarios importantes. Y esa es la situación de él hoy día, donde ahí tiene un repunte económico, pero
que no es suficiente como para pagar estos, si fuera en 12 cuotas, hipotéticos 10 y tantos millones de pesos mensuales, su señoría. Y creemos que eso, lo que he señalado, esta exposición mediática, el que él como ejerce como gestor inmobiliario, todo esto puede ser inferido fácilmente de los antecedentes que son de público conocimiento y también que constan en la carpeta de investigación y que fueron tenidos a la vista por el señor juez que dictó la resolución. Es decir, él es un agente inmobiliario, él basa su capacidad de generar ingresos en la confianza que logra generar en los otros, en aquellos que le contratan. Y evidentemente la exposición pública a la cual él estuvo expuesto durante todos estos ya años, ha disminuido notablemente sus ingresos y sus expectativas de ingresos. De este modo, su señoría, creemos que hay razones para que sus señorías tengan a bien bajar la multa en los términos solicitados. Muy bien, terminada la audiencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.